Qué bueno el Señor que permite que podamos entonar cánticos, que podamos alabarle, que podamos bendecir su nombre, que podamos venir a su presencia, ¿no es cierto? A darle gracias y a decirle cuán grande es Él. Decirle cuán grande es Él, decirle cuánto le amamos, ¿no es cierto? Y eso es lo que a Él le agrada, que cada uno pueda venir a su presencia, que podamos conocerle, que podamos alabarle, que podamos bendecirle y que al estar en su presencia nosotros recibamos una impartición de su Espíritu también, ¿no es cierto? Porque cuando estamos en su presencia el Señor se revela en nuestras vidas, el Señor se manifiesta en nuestras vidas, el Señor nos cambia, nos llena. Cuando usted alaba al Señor y usted bendice al Señor y usted le adora, usted después sale lleno, sale liviano, sale como renovado. No sé si a usted le pasa eso, pero eso es lo que nos pasa. Ahora, si no entendemos lo que pasa y nos aburrimos, no pasa nada, ¿entiende? No pasa nada, pero es la actitud del corazón que debe haber en cada uno de nosotros para uno venir a su presencia, ¿no es cierto? Y en su presencia recibir de Él aquello que Él tiene para nosotros. Y eso es la actitud que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros. La actitud que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? La semana pasada celebrábamos, ¿no es cierto?, domingo de ¿qué? De resurrección, ¿no es cierto? Pero, ¿sabe lo lindo? Es que veíamos que el Señor había dado su vida por nosotros. Que después de dar su vida, lo que era el Evangelio era que Él fue sepultado y que resucitó de los muertos, ¿no es cierto? Resucitó, ¿para quién? Para darnos vida. Pero después de Él resucitar, ¿sabe lo que Él comenzó a hacer? Ya lo hemos visto otras veces, pero queremos recalcarlo hoy día. Se empezó a aparecer a la gente, se empezó a manifestar a la gente, se empezó a dar a conocer a la gente. Y lo que Él quería era que la gente le conozca, que la gente le reconozca, pero en el estado nuevo que Él tenía, que era un estado transformado, ¿no es cierto? Era un estado espiritual con un cuerpo totalmente diferente. Y la gente no lo conocía, ¿no es cierto? Vemos que Él resucitó y se le aparece primero a una de las mujeres, ¿no es cierto?, que estaba ahí al lado y dice que ella le vio, pero no sabía que era Jesús. ¿Ve? Hasta que el Señor le habla y por medio de su palabra, ¿no es cierto?, se le revela. Pero después se le aparece a los discípulos tampoco le conocen. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros le empecemos a conocer en su naturaleza y cuando Él se nos aparezca, nosotros le conozcamos. Y no es que se nos va a aparecer así como en una figura, como se les apareció a ellos, pero Él va a hablar a nuestro corazón. Él va a revelarse en nuestras vidas, ya sea por medio de su palabra, por medio de un pensamiento, por medio de un sueño, por medio de una visión, de tantas formas que el Señor quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere es que cuando Él hable, cuando Él se manifieste, nosotros le podamos reconocer. En medio de tantas voces que hay, en medio de tanta confusión y cosas que hay en el mundo dando vuelta ahora, que nosotros podamos captar y darnos cuenta quién es el Señor, porque Él quiere darse a conocer a nuestras vidas. Y el problema es que nosotros muchas veces no le conocemos, le dejamos pasar, ¿no es cierto? Él cuando entró a Jerusalén dice que Él lloró frente a Jerusalén. ¿Y por qué Él lloró? Porque dice que Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación, Y Él a veces nos visita y nosotros estamos tan ocupados o pensando en tantas cosas que lo dejamos pasar y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y quiere manifestarse a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Fíjese que en el libro de los Hechos, acompáñeme al capítulo número 10 de los Hechos, y vamos a mirar a quiénes el Señor se quiere revelar, a quiénes el Señor quiere manifestarse, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, mire lo que dice el versículo 40. Versículo 40 al versículo 43. Empecemos a leer en el 39. Aquí estaba Pedro. Cuando Pedro hablaba, le daba un sermón a los gentiles en casa de Cornelio, ¿no?
Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quienes mataron, dice, colgándole ¿de dónde? De un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ese manifestase es que se revelase, que se apareciese, que se hiciera real a la vida de la gente, ¿no es cierto? Y eso es lo que Él quiere que nosotros le conozcamos, que no conozcamos a un Dios de lejos, porque Él es un Dios vivo, un Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas y que nosotros podamos conocerle como Él es, dice. Dice, no a todo el pueblo, sino mira a quién se les apareció, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Mire la clave, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y usted puede decir, claro, ellos comieron y bebieron con Él, pero nosotros estamos llamados a participar. Hoy día mismo vamos a tener la comunión. Estamos llamados a participar, ¿no es cierto?, en la mesa espiritualmente hablando de Dios para nosotros comer y beber con Él también, como lo vamos a ver más adelante. Y nos mandó que hiciéramos lo siguiente, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Él es el juez de vivos y de muertos. De este, dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, mire lo que pasa, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y eso es lo que es el Evangelio. Nosotros creemos en Él, tenemos perdón de pecados, ¿por quién? Por su nombre, por su naturaleza, ese espíritu, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quién? ¿A quién se le aparece? A los testigos, a los que comen y beben con Él, ¿no es cierto? Ahora, si me acompaña a Lucas 24, y ya lo leímos hace un par de semanas, pero lo vamos a leer de nuevo, en Lucas 24, aquí aparecen los famosos discípulos de Maús, ¿no es cierto? Vamos a repasar de nuevo acá lo que le acontece a ellos. Dice en el versículo 30, llega un momento en que después de hablar con ellos y ellos no le conocían, no sabían quién era, ¿no es cierto? Llega un momento que se sientan a la mesa. Y acá en el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. ¿Dónde Él se revela? En la mesa. ¿Y por qué se revelará en la mesa? Porque la mesa es un lugar de comunión, ¿no es cierto? Estando sentados entonces a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos. ¿Y qué hicieron? Y le reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. O sea que Él les hablaba, les ardía el corazón, entendían las Escrituras. El Señor ya se estaba revelando a ellos, pero ellos aún no le conocían. Pero cuando se partió el pan, al partir el pan, y Él es ese pan, Él es el que se parte para abrirse y para dejarse ver, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con el pan. No es que parta el pan y que uno lo vea porque se come el pedazo de pan, no. Es que el Señor, como que Él estaba sellado, llega un momento que, como el pan, Él se parte. Él parte ese pan que es el mismo para que se vea dentro de lo que Él está y Él se manifiesta, ¿no es cierto? Y Él se manifiesta a esa vida. Y ahí inmediatamente, ¿qué hicieron? Le conocieron. Miren lo que pasa en Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21. Aquí están todos los muchachos que andaban y comían con el Señor, ¿no es cierto? Y aquí, cómo el Señor viene y quiere revelarse a ellos también. Versículo 12. Dice, les dijo Jesús, ¿a quiénes? A los discípulos que estaban. Ellos andaban pescando.
Se habían ido a pescar, como diciendo, el Señor resucitó. Sabemos que murió, resucitó, anda por ahí, pero no entendemos. Vamos a irnos a pescar porque ahora no entendemos la forma en que Él anda por ahí. Vamos a leer, vamos a empezar a leer desde el 5. ¿Por qué? Para ver el contexto entero. Dice que les dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, mira, ahí estaba Juan y estaba Pedro, es el Señor. Ahora recién le dice, oye, es el Señor. ¿Ve? Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, no es que él lo vio en ese momento, oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún ciento tantos la red no se rompió. Y la clave está ahora. Mire lo que Jesús les dice. Jesús les dijo Jesús, venid y ¿qué? Comed. Siéntense aquí conmigo, vengan a comer. ¿Para qué? Cuando uno viene a Él y empieza a comer con Él, ahí es cuando le conocemos, ahí es cuando tenemos intimidad con Él. Cuando usted convida a alguien a comer a su casa, ¿qué es lo que pasa? Usted conversa con una persona. Y si convida a una persona, ¿no es cierto?, o un matrimonio, usted puede hablar con esas personas se abren y le cuentan sus intimidades, le cuentan sus cosas. Usted le empieza a conocer a esa persona. Ahora, si convida a mucha gente, va a tener cierta comunión entre unos y otros, pero la gente no puede decir sus problemas porque no quiere que los demás los escuchen, ¿no es cierto? Pero viene entonces, le dice, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabían porque se lo habían dicho, pero ellos no estaban seguros, porque no se atrevían a preguntarle y tenían como la duda todavía, ¿se fija? Y estos eran los muchachos que anduvieron con él 3 años y medio. Anduvieron con él y estaban con él ahí y estaban comiendo. Y dice que el Señor tenía los huequitos en las manos, tenía los huecos en las manos, tenía la llaga en el costado y se les había parecido a Tomás antes y todo. Y sin embargo, todavía no le conocían, ¿no es cierto? Vino pues Jesús, dice, y tomó el pan y les dio. Y asimismo, ¿de quién? Del pescado. Y después dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 3 veces se les había aparecido y todavía no le conocían. ¿No es cierto? No le conocían. Por eso que el Señor tiene que seguirse apareciendo en nuestras vidas a veces. Tantas veces que nos habla, tantas veces que quiere que lo conozcamos, tantas veces que quiere que nosotros escuchemos su voz y que hagamos lo que Él quiere. Y todas esas veces el Señor está esperando que nosotros entendamos, que nosotros le conozcamos, que nosotros respondamos. Pero no funciona, ¿no es cierto? No funciona. ¿Por qué? Porque el Señor trata con nosotros, con cada uno. Sigamos leyendo un poco ahí, y esto yo sé que ustedes lo conocen, pero lo vamos a leer. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, ¿qué cosa? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ¿pastorea quién? Mis abejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le diría hijo de Jonás? Sería hijo de Jonás. ¿Se acuerdan ustedes para mí? ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Que Jonás escuchó la voz de Dios y en vez de ir a un lado se fue para el otro lado. Como diciendo, oye, porfiado, te estoy preguntando 3 veces y te estoy diciendo desobediente. Te estoy diciendo tú que haces lo que quieres. Y tú me dices que sí, pero me dices que, pero no me conoces, ni me amas tampoco. Porque cada vez que le decía, sí Señor,
Y él siempre lo negaba y metía la pata. Y el Señor le pregunta aquí con una palabra, ¿me amas tú con el amor de Dios? Con ese amor que es el que yo tengo, que me doy por todo. Y él le amaba con un amor de amigo. Le amaba con otra clase de amor. Por eso que le tiene que preguntar 3 veces. Le dijo entonces la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el 17, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Apacienta mis ovejas. Pero viene ahora y le dice la verdad. Le dice en el 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías. Eso quiere decir, tú hacías lo que querías. Sigues haciendo lo que quieres hasta ahora. E ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y ahí empieza a lidiar con Pedro, de verdad. Como diciéndole, hasta ahora te has mandado tú solo. Pero de ahora en adelante, otro va a empezar a ceñirte. Espera, le va a decir después, espera hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y después tú vas a ver quién yo soy. Y vemos que la primera escritura que leímos fue un discurso de Pedro. Dice que él se le apareció a quién? A los testigos, a los que vivimos, comimos y bebimos con él, ¿no es cierto? A eso se les apareció. Y ahora Pedro estaba ¿cómo? Estaba lleno del Espíritu. El problema con estos muchachos era que no tenían la llenura del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces no conocían al Señor, ni el Señor se les revelaba como se le puede revelar a la vida suya. Ellos estaban aprendiendo, el Señor todavía estaba discipulándolos, estaba enseñándoles, estaba mostrando todas las cosas que aún no entendían, pero que las iban a entender dentro de poco. 50 días después que el Señor resucitó, fue cuando vino el Espíritu Santo y los llenó. O sea que ya les quedaba poco para que ellos pudiesen comenzar, ¿no es cierto? Ahora, la cosa es nosotros, preguntarnos ahora, ¿cómo va a obrar en el corazón nuestro el Señor? Para que nosotros lo conozcamos. Y cuando Él se manifieste, nosotros sepamos que es Él. ¿Sabe que nosotros nos decimos a esta gente, pero cómo no le conocieron? ¿Sabe que el Señor se puede aparecer aquí ahora? Y nosotros no le conocemos. Puede venir disfrazado de un mendigo, puede venir disfrazado de quien sea. Puede caer un marciano, puede venir con un traje como usted se lo imagine. Y Él se aparece aquí y puede ser el Señor. ¿Y sabe cuándo le vamos a conocer? Cuando Él empiece a hablar, cuando Él se manifieste, cuando Él se dé a conocer. Porque espiritualmente nosotros vamos a captar por dentro. Pero se nos puede aparecer el Señor a veces y nosotros lo dejamos pasar. Aquí el Señor nos ha visitado. Ha sido gente que ha venido, pero han sido ángeles de Dios. Y ha sido gente que el Señor ha enviado que ha venido a vernos muchas veces. Que se aparecen aquí como caídos de otro planeta. Y nosotros a veces no entendemos. No entendemos ni los conocemos. ¿Por qué no los conocemos? Porque no tenemos el discernimiento ni la sabiduría para poder nosotros reconocerle, ¿no es cierto? Entonces Él quiere que le conozcamos. Acompáñenme a 1 Corintios para repasar una vez más lo que leímos. Capítulo 15. Lo primero de todo es que nosotros hayamos creído en Él, ¿no es cierto? Que nosotros hayamos creído en Él. Ya lo veíamos allá en la primera escritura que leímos, que a los que creyeren iban a tener en Él, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Perdón de pecados por su nombre, ¿no es cierto? Y aquí, esto lo hemos leído como 3 veces en el último mes, pero no importa, porque el Señor está remachando algo para que nosotros lo captemos de verdad. Dice, además os aclaro, hermano, dice en el 1, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Eso lo entendemos. Pero ahora dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos si no creísteis ¿cómo? En vano. ¿Sabe que nosotros a veces podemos pensar que creemos, pero no hemos creído? Creemos en vano. ¿Cuándo usted va a saber que usted cree en vano? Cuando usted no siente la presencia de Dios y cuando no hay cambio en su vida. Si usted es el mismo, continúa siendo el mismo de antes de recibir al Señor que después de la profesión de fe que usted aparentemente hizo, y en usted no hay cambio ninguno, y usted no tiene hambre de venir a la iglesia, no tiene hambre de leer la palabra, no tiene hambre de orar, no tiene hambre de conocer las cosas de Dios, y sigue enredado en el mundo con todas las cosas del mundo y con todas las fiestas y con todas las cosas, usted no ha creído, creyó en vano, porque la palabra es la que lo dice. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, si usted no tiene fruto en su vida, es porque la simiente, que es Cristo, que es el Espíritu de Cristo que ha venido a plantar, a ser plantado en usted, no se ha manifestado. No hay ninguna manifestación todavía. Ahora, puede que la semilla esté plantada y que se esté demorando en germinar, pero para que germine, usted tiene que echarle un poquito de agua. Usted tiene que cultivarla, ¿no es cierto? Así como lo hace usted en lo natural, así también en lo espiritual. Entonces, si no creímos en vano, si creímos de verdad, ¿sabe que cuando usted recibe al Señor, hay un cambio en su vida? Usted está lleno de gozo, usted flota, usted anda como en las nubes, ¿no es cierto? Usted quiere compartirle a todo el mundo lo que le pasó a usted. Eso me pasó a mí, no sé si le pasó a usted. Si le ha pasado a usted cuando usted genuinamente se convirtió, usted recibió un gozo tan grande, era como si le hubieran sacado una carga de 100 kilos que andaba usted acarreando todo el tiempo arriba de los hombros, ¿no es cierto? Y de repente el Señor se la quita, y usted se siente liviano, se siente con un peso, se siente con un gozo por dentro, se siente con una felicidad, se siente con algo que usted quiere compartirle a toda la gente. Yo me acuerdo cuando yo recibí al Señor que yo no hallaba cómo hablarle a la gente. Veía que había un accidente y me quería parar en todos los accidentes a ver si podía ir a orar con la gente que estaban ahí en el accidente. Por todos lados uno quería estar metido como diciendo, esta gente se va a perder. Y eso es porque uno no sabe mucho tampoco, ni tiene sabiduría, es un niño espiritual, pero tiene el gozo del Señor y quiere impartir ese gozo a la demás gente. Entonces, eso es lo que pasa en la vida de un creyente, no importa la edad que uno tenga. Puede tener 20, 30, 40, 50, puede tener 5, puede tener 10, no sé. Pero eso es lo que el Señor hace en la vida de uno. Ese es el gozo, ¿no es cierto?, de nuestra salvación. Ese es el gozo del primer amor que hay en nosotros. Y Él quiere que se mantenga ese gozo en nosotros. Entonces, si usted nunca experimentó ese gozo y usted ni siquiera sabe si nació de nuevo porque usted a lo mejor no ha creído bien, no ha creído y ha creído en vano. Entonces, eso tenemos que estar seguros de que genuinamente creemos. Que nosotros estamos seguros que si nos morimos hoy, vamos a la presencia del Señor. ¿Ve? No estar jugando, ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la cosa es de vida o muerte. Estamos viendo que la gente se muere. De un momento a otro usted ve que un día se muere uno, otro día se muere el otro. Otro día hay otro que le dicen esto, hay otro que le dicen el otro. La gente se está yendo. Se está yendo rápido. ¿No es cierto? Yo les contaba el otro día. Yo les envío unos correos bien lindos a muchos de los hermanos, ¿no es cierto?, de un pastor que se llamaba David Wilkerson. Y este pastor, ¡pum!, en un choque el miércoles pasado se mató. Entonces, una vida que Dios ha usado, que tiene un ministerio tremendo con miles de gente, pero por todo el mundo tiene cosas que se han ramificado mucho, ¿no es cierto? Y sin embargo, iba por una carretera y de repente se cambió y se puso en la carretera contraria. ¿Por qué? Nadie entiende cómo, porque chocó con una rastra y lo aplastó y murió en el momento. ¿No es cierto? Murió en el momento. Entonces nadie sabe por qué lo hizo, ni por qué pasó. ¿Por qué pasó? ¿Que él se quiso matar? No creo que él se haya querido suicidar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pasó? Nadie sabe por qué pasó. Y la policía dice que no entienden por qué pasó. Nadie entiende. Nadie entiende. Pero, ¿qué pasó? Y el cinturón no lo tenía puesto tampoco. Pero de todas maneras lo hicieron estampilla, el carro quedó hecho estampilla. La parte de él, porque la mujer que iba al lado, la mujer está viva, se está recuperando. ¿Ve? Entonces, uno no entiende las cosas. ¿Ve? Y uno escucha de siervos que el Señor se los está llevando. ¿Por qué se los está llevando?
Uno no entiende. Hablaba con el pastor del lado, la otra vez me decía, ¿tú conocías a fulano? Le decía, sí, yo lo conocí desde que era niño. 40 y algo de años tenía ese muchacho que se fue también, le dio un infarto, un coma, ¿no es cierto? ¡Pum! Y se murió, tenía 43, 44 años. ¿Ves? Entonces, ¿por qué se van esos siervos? Y un pastor me dijo, él eligió la vida por la cual pagó con su vida. Porque se dejó abusar en cuanto al trabajo en la iglesia donde estaba, me dijo alguien. Yo no lo entendí, pero ¿cómo va a ser así? Le digo, sí, porque ese hombre no descansaba ni tenía tiempo para su familia, era 24 horas al día prácticamente estar ahí enredado en las cosas del Señor. Pero tú no puedes elegir esa vida. Él eligió esa vida y el Señor se lo llevó. Porque el Señor le dio otras obligaciones también, en el cual él no hizo caso, en otras palabras. Uno dice, Señor, pero ¿cómo es así? ¿Cómo podemos juzgar a los siervos? No podemos abandonar nuestro hogar. Él tiene niños chiquitos, niños pequeños. Dejar los niños pequeños, 3 muchachos, ya son teenagers, pero no dedicarles el tiempo a los muchachos, ¿no es cierto? Por dedicárselo a la obra. Y fuerte, cosas fuertes. Pero se está yendo gente que son siervos. Y así como se van los siervos, se van los que no son siervos, ¿no es cierto? De golpe, de repente, pum, una cosa, y duran unos días y se van. Entonces, nosotros tenemos que ver, creemos de verdad, si el Señor nos llama, cualquier momento nos llama, nos vamos con Él, ¿no es cierto? Nos vamos con Él, pero estar seguro de que nos vamos con Él, ¿no es cierto? O sea que tenemos que haber creído de verdad, no creer en vano, no creer en vano. Así que gracias al Señor por ello. Entonces, comienza con quién, con el creer. Y después viene el Señor y dice, en el versículo 5 dice, ¿y que apareció a quién? Apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Después se le apareció a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a quién? A Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, a Pablo. Como un abortivo dice, ¿se me apareció a quién? A mí. Y se le apareció de verdad. ¿No es cierto? Que se le apareció de verdad. Pero eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros hayamos creído de veras. Y después de nosotros haber creído genuinamente de veras y creer, ya sabemos que es unirnos al Señor y ser uno con Él. Es como un matrimonio cuando se juntan y tienen esa unión íntima, ¿no es cierto? Y después salen los hijos. Espiritualmente así es como quiere el Señor que estemos siempre en nuestra vida, unidos a Él. Dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Entonces, por eso que Él está siempre, acompáñenme a Apocalipsis 3:20, y nosotros esto lo usamos a veces para ir donde los inconversos. Pero no es para los inconversos, es para la iglesia. Por eso que el Señor está tratando con nosotros, que nosotros como iglesia conozcamos al Señor. Por eso que el Señor dice, aquí yo estoy ¿a dónde? A la puerta y llamo. Ahora, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Primero es el Señor. El Señor está para que nosotros abramos la puerta. Si nosotros abrimos la puerta, Él entra y va a cenar con nosotros y después nosotros vamos a cenar con Él. Siempre Él es primero. Él es primero. Pero Él está constantemente tocando la puerta. ¿Y a quién le estaba tocando la puerta? A la iglesia. Él le escribe a las 7 iglesias y las 7 iglesias tenían un problema u otro. Solo hay una que no tenía mayor cantidad de problemas, que era la de Filadelfia, la que no le reprende nada, pero las demás todas tenían algo, ¿no es cierto? Y ahí está el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor está tocando a la puerta de la iglesia? Y a la puerta de cada uno de nosotros. Está tocando a la puerta porque Él quiere sentarse a cenar con nosotros. Porque cuando Él cena con nosotros y nosotros con Él, es cuando nuestros ojos son abiertos y nosotros le conocemos a Él como Él es. ¿No es cierto? Le conocemos, escuchamos su voz y tenemos intimidad y tenemos comunión con Él. Tenemos comunión con Él.
Y ahí es cuando le conocemos a Él, que Él es quien Él es. Él es quien Él es. Y ya cuando le conocemos a Él, sabe como nosotros sabemos que le conocemos a Él, aunque ya nosotros no le tenemos miedo ni a la muerte. Porque nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, como cantábamos ahí. Ni la vida, ni la muerte, ni esto, ni lo otro, ni lo otro. ¿Y por qué no le tenemos miedo? Pregúntese usted ahora, ¿le tiene miedo usted a la muerte? Quizás creyó en vano. Yo se los digo todo porque no es tiempo de jugar, es tiempo de tomar decisiones concretas con el Señor. Acompáñenme al libro de Isaías, primero capítulo 25, por favor. Isaías 25. Aquí hay una profecía y una promesa. Y después vamos a ver cómo se cumple, cómo el Señor la cumplió. ¿No es cierto? Pero en Isaías 25, dice en el versículo 6, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, monte nos habla de quién, de reino, no es que sea solamente el monte de Sión, ¿no es cierto? Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y ahora, si nosotros vamos a este banquete, vamos a comer con él, mire lo que dice el 7, y destruirá en este monte o en este reino, en esa comunión con él, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Cuando hay comunión con él, todo lo que está por revelarse se manifiesta. Todo lo que está oculto se manifiesta. Y después dice, destruirá la muerte. ¿Para cuánto? Para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Lo ha dicho. Ahora, dice el 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos. ¿En quién? En su salvación. Es de Él, no es mía. Él es el que nos salva. Pero ahora acompáñenme para ver qué pasó después que Cristo murió aquí en la tierra. En Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo número 2. Dice en el versículo 14. Dice en el 14, dice. Así que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él siendo Dios, ¿qué hizo? Se hizo hombre y participó de carne y sangre, ¿no es cierto? ¿Para qué? Con un propósito. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué el Señor tuvo que morir? Hay gente que me ha preguntado a mí, pero si Él era Dios, ¿cómo murió? Si Dios no muere. Si Dios es eterno y es espíritu, ¿cómo va a morir? Porque Él dejó su divinidad y se hizo hombre para morir por el amor que me tenía a mí y a usted. Es lo que tiene que decir él. ¿Para vencer a quién? Para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ese era el plan de la redención que Dios tenía. ¿Vencer a quién? Al diablo. ¿Y librar a quién? A usted y a mí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a quién? A servidumbre. Antes de venir al Señor, ¿qué teníamos nosotros? Miedo a la muerte, temor de la muerte. Teníamos miedo a morirnos. Pero ahora, y no es que cuando uno le hablen te vas a morir, que uno va a decir, sí, me voy a morir, qué bueno. No, porque hay un respeto a ese paso, ¿no es cierto? Y tenemos la familia y tenemos nuestra gente que nosotros amamos. Y si nos dicen te vas a ir, yo sé que cada uno como que lo piensa 20 veces, pero sabe,
ya no tenemos el miedo que teníamos antes, porque sabemos lo que viene después. Sabemos que estamos en Él y sabemos que vamos a su presencia, ¿no es cierto? Sabemos que vamos a su presencia. Y eso es lo lindo, que ahora podemos tener esa confianza. Por eso que Pablo decía, yo quisiera mejor partir y estar con Cristo que quedarme con ustedes, porque con ustedes lo único que me dan son dolor de cabeza, le decía a quién. ¿Ve? A los corintios, ¿ve? Y a todos los hermanos, él les decía, a veces los tenía que confrontar, ¿no es cierto? Yo preferiría, decía, preferiría partir y estar con Cristo, se lo dijo a varias, de una forma u otra, a varias de los hermanos que había, ¿no es cierto? Que quedarme con ustedes, pero me es necesario estar con ustedes, ¿por quién? Por amor de Cristo, para que salve a algunos más, porque si me voy a dejar de predicar, Entonces, qué bueno que el Señor se acuerda de nosotros, ¿no es cierto? Se acuerda de nosotros y quiere que nosotros no solamente dejemos de temerle a la muerte, sino que compartamos su palabra con otros que están muertos. ¿Sabe que la mayoría de la gente que está al lado suyo están muertos? Espiritualmente hablando. Y lo peor es que es la familia de uno a veces. Son los padres, los primos, los tíos, todos los hijos, los que usted más quiere. Usted los ve ahí, los ve que están separados de Dios. Si están separados de Dios, están muertos. Espiritualmente hablando es lo que se habla. Respiran, andan, caminan, van aquí, van allá. Pero espiritualmente no tienen vida. Y el Señor quiere usarnos a nosotros. Muchas veces, ¿para qué? Para que ellos vengan a tener vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros por ellos? Orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos, orar sin cesar. ¿Para qué? Para que ellos puedan venir a conocer al Señor antes de ellos partir. Y muchos de ellos el Señor en el último momento les da una oportunidad para que se arrepientan. A veces se los lleva, a veces vienen las pruebas, a veces vienen las tribulaciones, a veces vienen los cánceres, vienen las enfermedades estas terminales de la gente. Y ahí cuando uno se está muriendo, es cuando esa persona se arrepiente. ¿Ves? Es la única forma que el Señor tiene para que esa persona se arrepienta. A lo mejor si no, nunca se hubiera arrepentido. Nosotros no entendemos porque el Señor deja que las cosas pasen a veces. Pero es la única forma que el Señor a veces tiene. Somos tan duros de corazón, somos tan duros, ¿no es cierto?, de cerviz, que a veces cuando estemos así tenemos que estar bien machacados, como cuando usted tiene un pedazo de carne duro que quiere cocinar, ¿no es cierto?, y lo coge y le empieza a dar, chaca, 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 chaca. Y si le dicen, mire, échele esta cosita que se va a poner más blando, le echa de eso y después lo machaca, bien machacado. Así a veces la única forma que nosotros podamos, que el Señor nos pueda coger, porque su palabra es espada de dos filos, dice que es martillo, ¿no es cierto?, y fuego. Y usa las tres cosas. ¿Para qué? Para ablandar el corazón del ser humano. Y a veces al último momento es cuando el Señor le da la oportunidad a la gente. Yo lo he notado muchas veces con gente que uno va a orar y ya cuando están en el hospital a punto de morirse o están en su casa y usted llega y se arrepiente y el Señor se los lleva. Los sana espiritualmente en ese momento, los hace nacer de nuevo y se los lleva, ¿no es cierto? Pero nosotros no entendemos tantas cosas. Pero el Señor quiere que nosotros le aprendamos a conocer y que tengamos, ¿no es cierto?, ese anhelo de conocerle y de tener comunión con Él. Acompáñeme a Gálatas y vamos a mirar el ejemplo de Pablo. Pablo era una vida bien mala y bien dura. Cómo el Señor lo cambia, ¿no? Y después vamos a ver por qué lo cambió el Señor. Pero en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, viene aquí Pablo y empieza a exhortar a estos hermanos. Y Gálatas es una carta fuerte, 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 fuerte. Pero sabe que el Señor trató con Pablo. Pablo era una vida que servía supuestamente a Dios y perseguía a la iglesia, ¿no es cierto? Él tenía un ministerio que era de mucho éxito, porque él apresaba a los cristianos y los condenaba, ¿no es cierto? Los metían en la cárcel, los martirizaban, unos los mataban. Ahí estaba él. Pero mire lo que dice aquí. Dice en el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que mire lo que hizo con él, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó
por su gracia. Le apartó desde el vientre de su madre. Y sin embargo, no era el vientre de su madre natural, porque él estuvo años persiguiendo a la iglesia. La madre era la iglesia. La madre muchas veces es la iglesia, el vientre, donde él estaba adentro siendo nutrido. ¿Dónde estaba? La iglesia era de los fariseos, ¿no es cierto? Esa era la madre que él tenía. También tenía una madre natural y Dios sabía desde que estaba en el vientre de esa madre que iba a ser Pablo y que lo que iba a hacer con él, ¿no es cierto? Pero el Señor le dejó correr por un tiempo y dejó que hiciera todas las atrocidades que hizo y que persiguiera al mismo Señor, ¿no es cierto? Pero dice que lo llamó y lo apartó. Entonces, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y mire lo que hizo entonces, revelar a su Hijo en mí. ¿Y para qué se le reveló? Para que le predicase entre los gentiles. Y después dice, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que en vez de ir a preguntarle a los hermanos, o irle a preguntar a la gente que él conocía, sino que él confiaba en el Señor, que el Señor le iba a hablar y que el Señor se le iba a revelar. Entonces, ¿qué cosa es lo primero que el Señor hace? Cuando nosotros creemos genuinamente en Él y queremos conocerle, Él nos llama y Él nos aparta, Él nos santifica y se empieza a revelar en nuestras vidas, se empieza a manifestar en nuestras vidas. Pero si nosotros no escuchamos ni el llamado, ni nos queremos apartar para el Señor, ni queremos ser santos, como la palabra dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no es cierto? El Señor nunca se va a manifestar en nuestras vidas como se pudiera manifestar, como se pudiera manifestar. Mire lo que dice en el capítulo 2. Y él sigue, y vamos a ver, después dice, pasado 14 años, mire, después de 14 años todavía Pablo perseveraba, ¿no es cierto? Dice, subí otra vez a Jerusalén, dice, con Bernabé llevando también conmigo a Tito. ¿Pero por qué fui? Dice, pero subí según una revelación. O sea, lo mismo, el Señor revelándose a su vida, el Señor diciéndole, Pablo, ven para acá, tienes que ir a tal lugar. Pero habían sido 14 años de ejercicio, ¿no es cierto? De tener comunión con el Señor y de escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto? Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico ¿en quién? Entre los gentiles. ¿Para qué? Subió según una revelación. ¿Con qué propósito? Para ir a predicar. Para predicar el evangelio. Pero dependiendo de quién, del Señor. Es un caminar, es obediencia. Es que el Señor se siga manifestando a uno y que uno siga en pos del Señor. Y ahí el Señor le va diciendo, ve por aquí, ve por acá, ve para el otro lado. Y si usted lee el libro de los Hechos entero una vez, va a ver cómo Pablo iba a un lugar, predicaba el evangelio, lo hallaban muy lindo, unos pocos, pero los otros, piedra con él, palo con él, cárcel con él, mátenlo, lo tuvieron que sacar en un canasto una vez, lo tuvieron que sacar escondido, de tantas formas, ¿no es cierto? Estaba preso y le decía, oye, en la noche se le aparecía un ángel, levántate, que mañana tienes que ir a tal lugar. Y le abría las puertas y salía y seguía predicando. Entonces, nosotros a la primera hubiéramos tirado la toalla o a la segunda. Si nos dan muy duro, decimos, ya, hasta aquí nomás llegué. No. Eso es el privilegio que tiene un siervo cuando uno lo rechazan. Cuando usted le comparte la palabra a alguien y le dicen cosas que no le agradan a usted, eso es que usted está compartiendo la palabra, ¿no es cierto? Te está compartiendo la palabra. Si al Señor hasta lo llevaron a donde, a la cruz, ¿no es cierto? Lo mataron, lo crucificaron. ¿Y quiénes lo crucificaron? Los religiosos. Los que se decían ser los hijos de Dios. Y los que conocían la ley y los que conocían todo. Esos fueron los que lo crucificaron. Porque ¿quiénes fueron? Los sacerdotes, los del pueblo, los judíos fueron los que lo crucificaron. Los que dieron la orden ahora, que los romanos fueron los que hicieron, pero los romanos eran los policías de aquella época, ¿no? Pero los que lo llevaron a que lo crucificaron fueron el sumo sacerdote y los sacerdotes que habían allá, que eran los religiosos de aquella época. Ahora, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, por favor.
Porque el Señor quiere que le conozcamos, que tengamos comunión con Él. ¿Cómo vamos conociéndole a Él? Mire la promesa que hay aquí. Aquí hay una promesa en el versículo 9 del capítulo 2. Dice, antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, vaya leyéndolo así, que vaya quedándose en su corazón, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. Tiene muchas cosas preparadas para usted, pero ¿cómo usted las va a conocer? Ahora viene la cosa. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué dice? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, por eso que tenemos que tener comunión con Él, cerrando los ojos, no mirando, no esperando que lo vamos a entender con los sentidos. Y eso es lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no queremos que nos llene muchas veces porque nos da miedo. Oh, que yo voy a hablar en lenguas, que yo voy a profetizar, que me va a pasar esto. No, esta gente está media loca. Pero si no lo tenemos, nos perdemos la revelación. ¿No es cierto? Nos perdemos la revelación. Entonces, no podemos ponerle el freno a las cosas espirituales. Muchas veces se lo ponemos, ¿por qué? Porque vemos los abusos que hay en otros lugares. Pero sabe que esos abusos se los entregamos al Señor. Y nosotros queremos conocer su palabra y queremos ser llenos del Espíritu en la forma que el Señor quiere que lo seamos, ¿no es cierto? En el orden que el Señor tiene. Pues después dice, porque ¿quién dice? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que si el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nosotros no le damos la cabida ni queremos que nos enseñe las cosas de Dios, nunca nos lo va a enseñar. Pero después dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, ¿a quién? A lo espiritual. O sea que el Señor quiere que nosotros le conozcamos como Él es. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Como creyentes, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos boca, tenemos todo. Todo lo queremos como Santo Tomás. Queremos palpar, queremos ver, queremos escuchar con estas orejas. Lo del Espíritu para nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos seres sensuales, ¿no es cierto? Somos seres humanos. Pero el Señor quiere que poquito a poco nosotros vayamos conociéndole, Mire lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, dice, versículo 16. De manera, dice aquí, que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Lo conocimos según la carne hasta que Él murió. Pero cuando Él resucitó, ya no era en la carne. Ya tenemos que conocer al Dios vivo. Ahora, gracias a Dios que le conocimos según la carne. Porque por esa carne y por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Pero ahora que Él se quiere aparecer a la vida nuestra, que se quiere manifestar, ya no le podemos conocer de acuerdo a la carne, sino que le vamos a conocer como Él es, al Cristo vivo, resucitado, y eso es lo que nos cuesta. Por eso después dice, el versículo que tenemos aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, pasaron. Y aquí todas son hechas como nuevas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la carne y con los sentidos va a ir pasando y vamos a empezar a conocer a Dios como Él es. Pero, ¿cómo le vamos a conocer como Él es? Teniendo comunión con Él.
Cuando Él toca la puerta, decirle, sí Señor, yo te abro mi corazón. Ven Señor, no entiendo esto, no entiendo esto otro. Enséñame Señor, lléname con tu presencia, lléname con tu espíritu, atráeme a ti, levántame a tu presencia. Tantas cosas que usted le puede decir de acuerdo a como usted tenga el hambre en su corazón. Es la forma en que el Señor quiere manifestarse y revelarse a nosotros. De lo contrario, Él se aparece y no lo conocemos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo hijitos. Como le decía a los muchachos allá en Juan 20, cuando leíamos en delante, no lo leímos esa parte, pero el Señor les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Los hijitos son los niños chiquitos recién nacidos. Y los chiquitos tienen que crecer primero, ¿no es cierto? Es la primera etapa de los creyentes. Pero el Señor quiere que en base a esa comunión y en base a ese andar con Él, nosotros podamos conocerle. Acompáñenme al libro de los Hechos en el capítulo 26, y ahí ya vamos a ir terminando. Hechos capítulo 26. Estábamos tomando a Pablo de ejemplo y vamos a terminar con Pablo. Aquí viene Pablo y mire cómo se le aparece el Señor a Pablo. Como decía, el último, como un abortivo, se me apareció ¿a quién? A mí. Y hay un hermano que dice, así se apareció, como diciendo el último, aquel que lo iban a votar, ¿no es cierto? Pero se le aparece a él. Dice en el versículo 13, cuando al mediodía, oh rey, dice, estaba dando su testimonio delante de un rey. Porque en cada lugar lo llevaban preso y como él decía, yo soy ciudadano romano, soy judío, soy esto, soy lo otro, le tenían miedo y lo llevaban aquí a la corte más alta. Y él decía, llévenme al rey fulano. Y los llevaban al rey fulano. ¿Y qué hacía con ellos? Les contaba su testimonio y les predicaba, ¿no es cierto? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Una luz, al mediodía, cuando el sol está más fuerte, a las 12 del día, una luz más grande salió. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, todos los que iban cayeron a tierra, pero solo él escuchó. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo dije entonces, ¿quién eres, Señor? Ella sabía quién era. Inmediatamente le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, tú no estás persiguiendo a esos muchachos que andan ahí, a los que son mis hijos. Es a mí a que tú me estás persiguiendo. Mataste a Esteban, apresaste a no sé cuántos, quizás cuántos otros mataron, porque después que los mataban los tiraban a los leones o los hacían antorchas para los juegos y las cosas que tenía la gente allá en Roma, ¿no? Pero viene y le dice en el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Mire, me aparecí a ti, me manifesté a ti, pero con una cosa, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Él había visto muchas cosas. Por eso que le dijo, ¿quién eres, Señor? Porque había visto la mano del Señor cuando él condenaba a los cristianos. Cuando apedreaban a Esteban le pusieron las ropas a los pies y él vio el rostro de Esteban transfigurarse como un ángel y decir, Padre, le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras del Señor, parafraseando, ¿no? Y le dijo, recibe mi espíritu. ¿Ves? Cuando lo mataron. Entonces, este hombre estaba mirando cómo esta gente se dejaba matar y morían sin dolor, morían con un rostro transformado, ¿no es cierto? Entonces Pablo entendía. Pero le dice, las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Me apareceré a ti. Ahora, librándote, le dice, después de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué hago? Te envío. Librándolo ¿de quién? De los judíos y de los gentiles. Y ahora, después de librarlo, lo iba a enviar, Ahora, viene después el versículo 19 y mire lo que produce. Cuando el Señor se aparece y se sigue apareciendo a uno.
Dice aquí, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Fue una visión que vino del cielo, pero que él la vio. Él la vio con los mismos ojos. Y fue tan grande la luz que ¿qué le pasó? Que se quedó ciego. Y por 3 días lo llevaron a un lugar y estuvo sin ver nada, ciego. Y el Señor le habló a Ananías, que estaba en otro lado, y le dijo, vete a tal parte y ve a orar por un fulano que se llama Saulo y Pablo, no sé cuánto. Y el otro no quería ir, pero decía, pero Señor, si ese es el que persigue a tu iglesia y nosotros estamos escondiéndonos de él. No, anda a orar por él. Anda a orar por él porque ese me va a ser un instrumento escogido para que predique mi palabra a donde nadie ha podido llegar. Y Pablo fue el que Dios usó para que le predicara a reyes, a gobernadores y a toda la gente, ¿no? Ahora, pero dice después, versículo 22, para que vea cómo continúa. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Ve? Entonces, ¿para qué el Señor se le apareció y se le seguía apareciendo y permitía que él perseverara? Para seguir predicando, para seguir compartiendo su palabra. Ese era Pablo, ¿no es cierto? Pero la última escritura, Hechos capítulo 4, por favor, y aquí ya terminamos. Hechos capítulo 4. Aquí estaba Pedro y Juan. Igual que les estaban dando duro porque les estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús. Pero dice en el versículo 17, sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Como diciendo, no importa, mátenos si quieren, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué habían visto y qué habían oído? En Primera de Juan, ahí lo vemos. Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, tocante a quién, tocante al verbo de vida. O sea, el Señor se les había revelado de tal manera y les había dado tal poder dentro de ellos, ¿no es cierto?, que no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Y qué hacían con ellos? Meterlos a la cárcel, echarlos, expulsarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaban sacando a la gente del orden pagano que tenían. Pero, ¿cómo se les manifestaba a ellos? En base a la comunión que ellos tenían. ¿Y qué podemos hacer nosotros ahora? El Señor se les revelaba a esta gente, se les revelaba a los discípulos y se le quiere revelar a usted y a mí también. Quiere manifestarse, quiere que lo conozcamos. Para eso Él resucitó, para darnos vida, pero no darnos vida y que nos quedemos así tranquilos, como diciendo, gracias Señor porque me salvaste. Pero Él quiere darse a conocer, para que nosotros como sus discípulos, como sus testigos que somos, nosotros somos los verdaderos testigos, porque nosotros estamos experimentando el poder de Dios y la gracia de Dios, ¿no es cierto? No es que nos enseñen algo para nosotros ir a predicar, sino que nosotros recibimos del Señor lo que el Señor quiere que nosotros compartamos. Recibimos ese amor, recibimos ese fuego por dentro que nos hace decirle a la gente, oye, Dios te ama, Dios murió por ti. Que cuando estén pasando por las pruebas que están pasando, y están pasando por pruebas, pero van a ser peores las pruebas. Que viene el terremoto por allá, que viene la radioactividad en Japón, que vienen los tornados por aquí por el centro, 300 o 400 muertos por una lluvia.
Esa misma lluvia que la tuvimos ayer, nosotros y antes de ayer, esa lluvia es la que mató a toda esa gente por ahí. Barrió con miles de casas. Y si uno mira cuando pasaron los huracanes aquí, no fue nada comparado a cómo quedaron esas casas. Porque dice que eran entre 200 y 600 millas por hora los tornados. Ni los edificios de concreto aguantaban, ni los postes de cemento. Todo el mundo arrancado, todo el mundo así barrido. Tornados, 300 tornados, 400 tornados. Por el medio de ahí, un montón de gente muerta. Entonces uno dice, Señor, gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, ¿no es cierto? Pero son cosas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se acerca. Se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo. Anoche estaba viendo yo algo, le voy a decir algo fuerte, pero tenemos que agarrarnos fuerte. Hay un programa que se llama The End of Times, el final de los tiempos. Y estaban hablando de la manifestación del 666. Y estaban hablando y sacaron un libro que escribió un papa que fue papa hace muchos años y que ahora la gente lo está comprando y se está vendiendo como loco. Él dijo, desde este papado hasta tal papado, faltan 112 papas, hasta el último. Y cuando el libro se publicó, estaba Juan Pablo II. Y dice, ese era el número 110. El número 111 va a ser uno que se va a distinguir por una rama de olivo. Y salió este Papa Benedicto ahora que sacaron, y el que fundó el primer Benedicto, creó la orden de los benedictinos, y ellos se caracterizan por tener una ramita de olivo en su escudo. Ese es el penúltimo Papa. Y el último que viene, en el tiempo del anticristo, es el que viene después de este. Se va a llamar Pedro el Romano. Así lo escribió este Papa. Dice, y este decía, yo no sé si se va a llamar Pedro, pero quiera que se muera este viejito que está ahora, decía en otras palabras, y va a venir el otro, que va a ser probablemente el falso profeta. El que le va a hacer la cama al anticristo para que el anticristo tenga la autoridad que tiene. Porque va a ser el líder religioso más grande. Entonces nosotros que todos nos criamos católicos y nos damos cuenta y vemos que desgraciadamente todo eso está destinado a derrumbarse, pero que es algo que Dios está usando también. Estamos viendo hoy día, están beatificando al pobre Juan Pablo. Yo digo, Señor, misericordia. Ahora vamos a tener otro ídolo más para que la gente les hable y les diga cosas, ¿no es cierto? Entonces, si yo oro por una persona y esa persona se sana, me tienen que beatificar a mí también. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que aprender, y ¿sabe? Tenemos que aprender, pero tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos en que ya no podemos darnos el lujo de creer a nuestra manera. Tenemos que agarrarnos del Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Porque el Señor nos ha concedido el privilegio de estar viviendo en estos tiempos. ¿Y qué tiempos son estos? Los mejores tiempos que nosotros podemos vivir. Son los últimos tiempos, donde todas las profecías se están cumpliendo. Pero ¿cómo conocer nosotros al Señor y estar seguros? En que el Señor se manifiesta en nuestras vidas en base a la intimidad que nosotros tenemos con Él. Pongámonos de pie esta mañana y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos ayude. Señor, a ti te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por ser tus hijos, Señor. Señor, gracias porque tú viniste a nuestras vidas, Señor. Viniste a interceptar, Señor, nuestro camino. Viniste a revelarte, viniste a salvarnos, Señor. Señor, gracias por haber creído en ti de verdad, Señor, y estar seguros de que nada nos puede separar de tu amor.
Señor, a ti te exalto, a ti te bendigo en esta hora. A ti te pido que tu palabra haya podido entrar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que anhelemos conocerte cada día más, Señor. Que tú te puedas aparecer a nuestras vidas, manifestar a nuestras vidas, Señor, y nosotros conocerte cuando tú nos visitas, Señor. Revélate a nuestros corazones, Señor. Atrae nuestros corazones a ti, Señor, para que ese creer en cada uno de nosotros sea tan real, Señor, que no tengamos la menor duda de quiénes somos ni de dónde estamos, Señor. Bendice, Señor, cada uno de mis hermanos ahora. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu espíritu, Señor. Que te conozcamos, Señor, como nunca antes. Ayúdanos, Señor, y que cuando tú toques la puerta de nuestro corazón, nosotros podamos decir, sí, Señor, entra. Entra, Señor. Entra, Señor. Siéntate aquí, cena conmigo. Mira lo que tengo. Cena conmigo, Señor. Y ayúdame, Señora, a perseverar en ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos a perseverar en ti, Señor. Como nunca antes, Señor Jesús. Te exaltamos, te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos las gracias por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, por dar tu vida, Señor, por resucitar, Señor, y por aparecerte y manifestarte a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, mi Señor. Amén. Si usted está aquí esta mañana y usted no está seguro si creyó de verdad, levántele la mano al Señor ahí y crea de verdad. Crea de verdad. Crea de verdad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros a veces pensamos que creemos y pensamos y no estamos seguros. Pero vamos a decirle al Señor las manos que fueron levantadas y los que no levantaron las manos. Señor, ayúdame a creer. Me arrepiento, Señor, por haber juzgado a la iglesia. Señor Jesús, perdóname. Lávame con tu sangre y ven a mi corazón frescamente y lléname, Señor, con tu vida, con tu salvación, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, y guíame de ahora en adelante como nunca antes. Ayúdame, Señor, a conocerte y que seamos discípulos, que sea un discípulo como tú quieres que yo sea. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Tomen asiento, amados, por un momento.